para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, agua. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Agua viva, compito para el Rey. Ven y adórale, cantamos agua viva, compito para el Rey. Ven y adórale. Ven a adorar en espíritu y verdad, todos unidos hoy vamos a celebrar la victoria de aquel que reina por la eternidad. Vamos a alzar tu voz y alaba al Señor. Bien, a los que nos están viendo en casita, por favor, dejen toda distracción a un lado, saquen su Biblia, porque vamos a empezar. Pues mire, yo creo que todos hemos escuchado alguna vez el tan famosísimo refrán que dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. O el que dice: no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y por supuesto que todos queremos ver, todos queremos tener visión, pero este refrán no precisamente habla de esa visión. Habla de una ceguera que viene de mucho más adentro. Y sí, la ceguera de la persona que no quiere ver lo que tiene enfrente es la más difícil de curar. Mire, hay tanta gente que se empeña a no querer ver la verdad, que muchas veces es porque tiene miedo a esa verdad. O muchas veces es porque no le gusta esa verdad. En ocasiones adquiere uno responsabilidades a aceptar ciertas verdades. Otros muchos prefieren seguir viviendo en sus propias mentiras. Mire, este refrán popular sentencia de modo simple que la peor ceguera que podemos tener es esa que viene de nuestro interior. Como diría el pastor, en arameo les llaman tercos. Por favor, no se codien, que desde aquí se ve todo. ¿Y por qué les explico acerca de esta ceguera? Porque en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Así que hoy le digo, prepare su corazón, prepare su oído, su vista y su Biblia,
porque el título que tiene hoy Dios para nosotros es la ceguera espiritual. Así que, ¿qué le parece si cerramos un momentito nuestros ojos y nos ponemos en oración? Dios, te damos nuevamente gracias porque eres bueno, porque nos amas, porque eres misericordioso. Nos has permitido vivir una semana más, nos has dado vida, nos has dado de comer y un lugar donde vivir. Te damos gracias por permitirnos estar aquí, nuevamente escuchar de tu palabra. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea palabra de bendición y no piedra de tropiezo para los demás. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Pues muy bien, acompáñame por favor en Mateo 13, 14. Saquen su Biblia por favor, Mateo 13, 14. Y me tomé la libertad de traerlo y se lo van a poner ahí en la Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más fácil de entender. Pero apúntelo en su casa y usted podrá checar que realmente nada más cambian ciertas palabras. Y dice así: de esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado sus ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender. Y no pueden volver a mí para que yo los sane. Y apúntele por ahí. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Amén. Mire, ¿qué es la ceguera espiritual? La Biblia y Jesús en este versículo nos describe que el hombre por naturaleza es ciego de las realidades espirituales. Es incapaz incluso de darse cuenta que es ciego. El hombre incrédulo es una persona espiritualmente ciega y que no se da cuenta que está ciego. Mire, encontré un significado de la ceguera espiritual que quiero compartirles, que dice así: la ceguera espiritual es una condición que tiene una persona cuando no puede ver a Dios o comprender sus mensajes. Aunque Dios está obrando a nuestro alrededor, buscándonos y mostrándonos su gloria, algunas personas no pueden percibir su obra. Una persona que no ve a Dios no conoce a Dios y lamentablemente está padeciendo de ceguera espiritual. En resumen, una persona que rechaza a Jesús es ciega espiritualmente. Incluso Pablo en 1 Corintios 2:14 nos describe la ceguera espiritual. Dice: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Y esto me hace recordar mucho cuando yo vivía en esa ceguera total, una ceguera espiritual tremenda, que venía mis primeras veces aquí a la congregación y la verdad entendía la mitad de lo que decían. O a veces incluso me parecían exageradas algunas cosas, porque yo trataba de entenderlas con las cosas del mundo. Me acuerdo perfectamente la primera vez que llegué, que vino la hora de los diezmos y las ofrendas, y la gente empezó a gritar de alegría y aplaudieron. Y yo decía: exageran, están locos, ¿eh? Les van a pedir dinero y les da alegría. Pues ¿qué ven que yo no puedo ver? Pero mire, ¿por qué Dios quiere que entendamos muy bien lo que significa la ceguera espiritual? ¿Qué nos puede causar la ceguera espiritual? Primeramente, la esclavitud que tenemos en el mundo. Somos esclavos del mundo. Amamos las cosas del mundo. Y Pablo en 2 Corintios 4:4 nos dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y efectivamente, eso es lo que quiere el diablo. Él quiere alejarnos de la gloria de Dios. Y cuando estamos tan enamorados del mundo, pues es muy difícil que podamos voltear a ver a Dios. Yo siempre he puesto el ejemplo
que sustituyéramos a Jesús de este lado y al diablo de este lado. Te haría con Gabo, no, más para acá, por favor. Si yo me acerco al diablo, pues por supuesto que me voy a alejar mucho más de las cosas de Dios. Si yo quiero acercarme a Jesús, primeramente tengo que alejarme de las cosas del mundo, alejarme de la carne, alejarme de las tentaciones, alejarme del mal. Muchos tal vez al principio cometemos el error de querer poner un pie en un lado y poner el pie del otro lado, pero eso es imposible. No podemos ser cristianos de domingo a jueves y del mundo de viernes a sábado. Eso no puede ser. No podemos ser tibios. La Biblia dice, Dios nos dice que Dios vomita a los tibios. Tenemos que tener esa voluntad de alejarnos de las cosas del mundo para poder entender las cosas de Dios. Otra causa de la ceguera espiritual es la terquedad espiritual. Mire, muchos venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra porque queremos estar más cerca de Dios, pero venimos con un escudo en nuestro corazón. Queremos imponer las leyes de Dios de un modo en que se pongan un poquito más cómodas en nuestra vida diaria. Venimos tal vez indispuestos a recibir la palabra de Dios, con un corazón duro. Y ya lo decía Normita, a veces hasta adaptamos la Biblia a nuestra conveniencia. Daba el ejemplo de los diezmos. Hay gente que dice, bueno, yo sí voy a dar el diezmo, pero se lo voy a dar a los niños pobres, a los pobres niños de mi casa, dicen. Pero no se trata de eso. Tenemos que venir con un corazón dispuesto a recibir. Porque imagínense, si usted viene con un corazón duro, con un escudo, ese mensaje que Dios le va a mandar el día de hoy no va a caer en tierra fértil. Y si no cae en tierra fértil, por supuesto que no va a dar fruto. Y usted habrá venido y se habrá ido y le habrá entrado por un oído y le habrá salido por el otro. Y solo habrá perdido 2 horas de su vida. Tenemos que alejarnos de esa terquedad espiritual. Tal vez al principio nos va a costar muchísimo trabajo entender. Por supuesto, es normal. Venimos de una ceguera total. Pero poco a poco Dios nos va a ir dando esa revelación y vamos a ir entendiendo la razón de cada ley que Dios nos ha marcado. Otra causa de la ceguera espiritual es no estar lleno o no ceder al Espíritu Santo. Mire, para poder entender las cosas de Dios, primeramente tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón y tener el anhelo que el Espíritu Santo tome control de nuestro corazón. Pero por desgracia, muchas veces nuestro corazón está lleno de envidias, de odio, de rencores, de codicias, de lujurias, de tanta cosa contaminada que nos ha dado el mundo, que no tiene espacio para el Espíritu Santo. Primero tenemos que hacer una limpia en nuestro corazón para que el Espíritu Santo pueda tomar un control total de nuestro corazón y así poder entender las cosas de Dios. Lo podemos ver en la Biblia con los discípulos en el Pentecostés, hasta que ellos recibieron el Espíritu Santo, pudieron hablar en lenguas, pudieron entender, discernir la palabra, hicieron cosas maravillosas, compartieron la palabra, hicieron milagros, pero tenían esa necesidad del Espíritu Santo. Otra causa de la ceguera espiritual es la lealtad a los falsos maestros y profetas. Mire, existen muchos líderes que con el paso del tiempo muchas veces también tropiezan y se desvían un poco. Pasó incluso en los tiempos de Isaías, los falsos profetas hicieron que el pueblo de Dios errara en el camino, se tropezara en el camino. Y también eso nos puede pasar a nosotros. Si nosotros no agarramos la Biblia, no leemos, no aprendemos a discernir la Biblia, podemos creerle a cualquiera que se pare aquí enfrente. Yo veo que hay mucha gente que anota, cuando cito algún versículo, anota, y estoy seguro que en la casa llegan y revisan si efectivamente lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Los demás yo creo que se las aprenden de memoria o creen mucho en mí, porque nunca van a saber si le estoy diciendo la verdad o no. Es importante que aprendamos a agarrar la Biblia, a leer los versículos, a discernir de la palabra, porque esto va a hacer que nunca nos apartemos de Dios. Hay gente que habla muy bonito,
Hay gente que te envuelve y puede decir palabras hermosas, pero si no están sustentadas en la Biblia, pues serán cosas que sale tal vez de su corazón, pero no de Dios. Y eso nos puede hacer tropezar. Otra causa de la ceguera espiritual es las ideas preconcebidas o tradiciones que traemos en nuestra familia. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor los jóvenes no, pero la mayoría de los adultos no venimos de cuna cristiana. Y venimos aprendiendo una relación con Dios que tal vez pues no era realmente la voluntad de Dios. Aprendimos cosas que hacían nuestros bisabuelos y la aprendieron nuestros abuelos y la heredaron a nuestros papás y pues nosotros aprendimos de esa manera. Pero tal vez en todas esas generaciones ninguno se tomó la libertad de ver si realmente ese era el camino o la voluntad de Dios. Y vivimos cegados en esa mentira. ¿Y por qué Dios quiere que entendamos la importancia de abrir los ojos, de entender su palabra? Primeramente porque si seguimos en esa ceguera, pues no vamos a entender la perfecta voluntad de Dios. Vamos a venir, nos van a dar una palabra que es oro para nuestras vidas, y no va a crear ningún fruto, porque no vamos a entender de lo que nos están hablando. No vamos a entender que estamos rodeados de bendiciones. Hay gente que pide a Dios, Dios, bendíceme, ¿por qué no me bendices como bendices a los de Agua Viva Tampico? Pero no se han dado cuenta que están rodeados de bendiciones. Y Dios les dice, es que solo falta que abras los ojos. Y verás que la mayor bendición es tu familia. Este trabajo que a lo mejor siempre odias, que siempre has odiado y que no quieres ir a trabajar, es una bendición que Dios te ha dado. ¿Cuánta gente hay que le gustaría encontrar un trabajo donde les paguen la mitad de lo que te pagan a ti? Es una bendición de parte de Dios. Tal vez tu pareja, de la que tanto te quejas, es una bendición de Dios. Pero no nos vamos a dar cuenta si seguimos en una ceguera espiritual. Estamos rodeados de tantas bendiciones, pero esa ceguera jamás te permitirá darte cuenta. Otra consecuencia de la ceguera es la falta de perspicacia. Es decir, no nos vamos a dar cuenta si el mundo, la carne o el diablo nos está tentando. Y déjenme platicarles un caso que fue muy conocido, hasta salió en los periódicos. A lo mejor algunos ya lo escucharon. Había un matrimonio petrolero pues que tenía un hijo con cáncer. Por supuesto que en Pemex está el servicio médico, lo estaban tratando, pero pues los que hemos tenido algún familiar con cáncer saben que es una enfermedad muy cara. Y pues necesitaban más recursos para poder atender a su hijo. Pues esta pareja, una persona del mundo, le propuso sacar una beca por medio de Pemex, y en ese tiempo había mucha gente que metía papeles falsos y recibía el dinero. Entonces, pues ellos viendo su necesidad y pues tanto que le habían estado pidiendo a Dios, que pensaron que pues venía de parte de Dios, ¿verdad? Era lo que tanto estaban anhelando. Pues efectivamente metieron los papeles falsos. Yo no sé si ellos los hicieron o les ayudaron o cómo fue. Pero al poco tiempo, en una revisión, pues se dieron cuenta de que mucha gente estaba pues haciendo fraude con esta beca. Corrieron a muchos petroleros, no solo aquí en la zona, en varias partes del país, corrieron a muchos, entre ellos a este matrimonio, y no solo se quedaron sin trabajo, sin el dinero que les iba a dar, sino que incluso sin el servicio médico para su hijo. Pero no nos vamos a dar cuenta cuando el diablo nos esté tentando si seguimos en esa ceguera espiritual. El diablo va a hacer cualquier artimaña. Él sabe lo que nosotros deseamos. Él sabe nuestros anhelos. Y Él va a usar cada cosa, cada debilidad de parte suya para poder hacer que usted tropiece. Por eso la importancia de anhelar la visión o no seguir en esa ceguera espiritual.
Otra consecuencia de la ceguera es la falta de comprensión en el camino de salvación. Podemos estar errando el camino. Podemos estar tomando un camino equivocado y por supuesto que estoy seguro que todos los que estamos aquí anhelamos la salvación. Pero tal vez usted, por causa de esa ceguera, está tomando un camino que no lo va a llevar a esa salvación. O un camino tal vez que lo va a hacer regresar incluso. Otra causa de la ceguera espiritual es la falta de comprensión de los tesoros escondidos. Mire, siempre lo he dicho, la Biblia nos da más de 3,500 promesas, pero si usted no alcanza a comprender las promesas, ¿cómo podrá usted reclamar cada una de ellas? Hemos dicho que es como un testamento, como hijos de Dios que nos merecemos y que podemos reclamar, pero ¿qué cree? Ese testamento está en arameo, en alemán o en ruso y pues usted no lo va a comprender. ¿Cómo va a reclamar la herencia si usted no la va a entender? De ahí la importancia de abrir los ojos, de apartarte de esa ceguera. Y por último, el más importante, tendremos una incomprensión de quién somos y lo que tenemos. Y mire, en Cristo Jesús hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios, con pleno reconocimiento, autoridad y provecho. ¿Quién dice amén? Un aplauso, por favor. Amén. Mire, yo he clasificado la ceguera espiritual, ya que vimos toda la teoría, vamos a comprender un poquito mejor. La he separado en dos tipos de ceguera. La primera es una ceguera total, en la que de plano tenemos los ojos completamente cerrados y no podemos ver nada, pero nada. Y la otra es una ceguera parcial. Y primero vamos a ver la ceguera total. Acompáñenme por favor en Juan 9:13. Acompáñenme con un amén cuando estemos listos. Juan 9:13. La Biblia nos relata la ceguera de los fariseos. Sabemos que los fariseos no podían aceptar que Jesús era el Mesías. Y vamos a leer esta historia, por favor. Dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Le preguntaban al ciego. Él les dijo, pues puso lodo en los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había diserción entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Podemos ver claramente la terquedad de los fariseos. Llamaron a traer al ciego para ver qué es lo que había sucedido, para que les explicara cómo había sido, que había recobrado la vista. Y no precisamente el interrogatorio era como para ver si realmente Jesús era el Mesías. Realmente lo que los fariseos buscaban era un error de parte de Jesús para poderlo condenar. Ellos ya tenían tiempo siguiendo a Jesús, los pasos de Jesús, ellos ya habían visto milagros que habían hecho, ya habían oído de él, incluso ya lo habían escuchado hablar. Pero ellos seguían negados en esa realidad espiritual. Entonces, en el 18 dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego?
¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos. A quien le haya abierto los ojos, nosotros también no lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntele a él. Él habla por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y mire, ya los, ya los fariseos habían ido con el ciego, lo habían interrogado, habían escuchado lo que había dicho el ciego y no le creyeron. Y dijeron: no, hombre, manden a llamar a sus papás, tal vez solo eran lagañas lo que tenía y Jesús le limpió los ojos y vamos a ver si realmente era ciego. Llaman a traer a los papás y los papás dicen: sí, efectivamente, de nacimiento él nació siendo ciego. Pero los fariseos seguían con su terquedad y no podían creer. Por supuesto, los papás, con temor a ser expulsados, dijeron: pues mejor pregúntele a él. Y no me lo van a creer. Pero volvieron a llamar al ciego. Y el 24 dice así: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le vieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os los he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacerlo sus discípulos? Y le dijeron: tú eres un discípulo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el ciego y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y dijeron: tú naciste del todo pecado y nos quieres venir a enseñar ahora a nosotros. Y le expulsaron. Seguimos viendo la terquedad. Ya lo habían entrevistaron a sus padres, lo volvieron a llamar y no querían ver la verdad. Los fariseos estaban cercos en su conocimiento. Ellos eran los doctores de la ley. ¿Cómo podía venir un ciego que para ellos había nacido en pecado, venir a quererles enseñar y decirles que él era el Mesías? Por supuesto que jamás lo iban a aceptar. Ellos traían un escudo desde el principio. Ellos no estaban indagando para saber la verdad. Ellos solo querían encontrar un pequeño error para condenar a Jesús. Y aquí viene la mejor parte. Tal vez en su Biblia dice la ceguera espiritual. Dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean ciegos. Entonces, alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijo: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dices, vemos, vuestro pecado permanece.
Y aquí podemos ver la falta de humildad de parte de los fariseos. Por supuesto que le preguntaron a Jesús de una forma retórica, como diciendo, o sea, tú nos vienes a decir a los maestros de la ley que sabemos las escrituras, que compartimos la palabra de Dios, que somos ciegos. Y Jesús le responde, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Y esto es lo que ocurre cuando predicamos el Evangelio. Tiene un doble efecto porque a los que admiten que no ven, les sirve para recibir la vista, mientras los que insisten en que ven perfectamente sin la necesidad de la luz, son los que viven en la oscuridad. Y tal vez hoy Dios nos pregunta, ¿somos ciegos espirituales? ¿Vemos perfectamente lo que Dios nos quiere decir? ¿Ya no necesitamos de esa luz para poder encontrar el camino? Déjenme platicarles que yo cuando fui al encuentro, yo tenía 1 año de haber llegado aquí a la congregación. Y yo siempre había dicho, pues yo voy a ir cuando mi corazón me lo diga. Era terco espiritual. Y pasaron como 2 encuentros y yo seguía en esa terquedad. Hasta que un día dije, bueno, creo que ya me pasé de terco. El próximo encuentro, prometo que voy a ir. Y así fue. Fui a mi encuentro y en verdad, se los digo y Dios está de testigo, ese fin de semana que me encontré con Dios fue un parteaguas en mi vida. Y déjeme decirle que no solo en mi vida espiritual, fue un parteaguas en mi matrimonio, fue un parteaguas con mis hijos, con mis amigos, con mis enemigos, diría yo que hasta con mi suegra. En verdad, mi vida cambió, porque ya no tenía ese velo que tenía antes de recibir a Jesús. Yo vivía con ese corazón endurecido, en donde yo quería adaptar las cosas de Dios a mi forma de vivir. No quería cambiar nada de mi antigua naturaleza. Pero solamente hasta que Dios me abrió los ojos fue cuando cambió mi vida en realidad. Realmente estoy muy contento porque entre nosotros hay muchas personas que van a ir al próximo encuentro en 2 semanas. Y en verdad, su vida va a cambiar de una manera que ni ustedes lo van a creer. Su familia se va a impresionar cuando los vean regresar. Pero quiero advertirles algo. Mire, no sé si le ha pasado cuando está mucho tiempo en un cuarto oscuro, completamente oscuro, y pasan algunas horas, y de repente entra alguien y le prende la luz, pues por supuesto que no puede ver. Le lastima incluso los ojos. Tiene una ceguera temporal. Y poco a poco, mientras permanece en esa luz, pues sus ojos van aclarando la vista hasta que usted puede ver perfectamente. Pues lo mismo va a pasar con usted cuando regrese del encuentro. Tal vez usted permaneció mucho tiempo en la oscuridad. Estuvo mucho tiempo con los ojos cerrados. Y en ese fin de semana, pues le van a prender la luz. Y usted va a regresar al mundo. El mundo lo va a querer tentar. Pero que para que usted pueda seguir con esa visión espiritual, usted necesita permanecer en esa luz. Usted no puede apartarse de la palabra, porque si no, usted va a ser nuevamente ciego espiritualmente. Y lo mismo les pasó a los discípulos. Ellos padecían de esa ceguera parcial. Estaban en ese proceso en el que apenas acababan de recibir a Jesús, apenas empezaban a entender de la palabra y todavía vivían en esa ceguera. Por favor, acompáñame en Marcos 18, por favor. Perdón, Marcos 8, 8:10, ahí en su Biblia. Se la voy a leer yo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra así. Inmediatamente
Después subió a una barca, refiriéndose a Jesús, con sus discípulos y cruzó a la región del Dalmanuta. Y el 11 dice: cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él, para ponerlo a prueba, exigiendo que le mostrara una señal milagrosa del cielo que le demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó eso, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado. Miren, los fariseos estaban tercos con ver una señal de Jesús, pero ellos querían ver un show. Ellos decían: pues Moisés abrió los mares, pues queremos ver un milagro así de impactante de parte de Jesús. Y Jesús estaba siendo tentado por los fariseos. Los fariseos, como les digo, realmente no querían conocer la verdad, solo querían tentarlo como para ver si, a ver si de veras era el Mesías, como querían ponerle la vara muy alta para ver si efectivamente era el Mesías y hacerlo quedar mal ante la gente. Y entonces más adelante dice 14: pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Y hoy Dios te dice eso: ten mucho cuidado con la levadura del mundo. El mundo te va a ofrecer pan y mucho más cuando tienes hambre. Pero debemos de tener mucho cuidado con eso que nos ofrezca el mundo. Por eso es importante despegarse de esa ceguera espiritual para que podamos entender cuándo es realmente cuando viene de parte de Dios o cuando viene de parte del mundo. Y aquí viene la mejor parte. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no había traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprender? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada? Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, pregunta Jesús: ¿cuántas canastas sobraron para recoger después? Ellos respondieron: 12. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes sobraron? Y ellos contestaron: 7. Y Jesús les dice: ¿todavía no entienden? Los discípulos ya habían pasado tiempo con Jesús, habían estado viendo los milagros que habían hecho, habían visto cómo había multiplicado los panes, cómo había convertido el agua en vino, cómo había curado a gente enferma, y seguían preocupándose porque no tenían para comer. Y Jesús les dice: todavía no entienden. Y les voy a ser sincero, en ocasiones me identifico con los discípulos, porque a pesar de que Jesús me ha quitado esa ceguera espiritual, aun cuando vienen las pruebas difíciles, me hacen tambalear. Y Jesús me ha dicho: Aldo, ¿acaso no entiendes? ¿Cuántas cosas, cuántos milagros he hecho en tu vida? Y aún te sigues preocupando porque tal vez no hay trabajo. Aún te sigues preocupando tal vez porque te diagnosticaron alguna enfermedad. Aún te sigues preocupando por las cosas que pasan en el mundo. ¿Acaso no entendemos? Y quiero platicarles un pequeño testimonio que empezó hace ya casi un año, en el cumpleaños de mi hija Brisa. Habíamos rentado un trampolín para que invitara a sus amiguitas a la casa. Bueno, estuvieron jugando, estuvieron brincando en el trampolín, corrían y pues normal de cualquier fiesta. Cuando terminó su fiesta y se fueron las invitadas,
o sus amiguitas, Brisa empezaba a quejarse de un dolor en la espalda. Y le preguntábamos, ¿qué tienes? Decía, me duele mucho la espalda. Pensábamos que había sido por causa del tumbling, pues luego están brincando los niños y se avientan y cae uno arriba del otro y bueno, usted sabe mejor que yo. Entonces, pues, primeramente no nos alarmamos mucho, dejamos esperar un poquito a ver si continuaba el dolor, pero al día siguiente continuaba un dolor y se le veía en su cara que realmente le molestaba el dolor de la espalda. Bueno, mi esposa la llevó al médico, la llevó a urgencias para que la checara, explicó lo que había sucedido y le sacan una radiografía y ven que su columna tiene una desviación. Entonces le explican a mi esposa, bueno, pudo haber nacido con esta desviación o tal vez pueda ser que padezca de escoliosis. Pero bueno, la vamos a turnar con el especialista, él la va a revisar bien, le van a hacer estudios y él le va a decir realmente qué es lo que tiene su hija. Y bueno, pues primeramente no quisimos alarmarnos, dijimos vamos con el especialista, él ya nos los va a explicar. La citan, va con el especialista pues la revisa, le revisa las rodillas, su caminar, y dice, bueno, pues efectivamente tiene una desviación en la columna, le toman incluso el ángulo de su desviación y pues muy posible sea causa de escoliosis. Pues ahí sí nos preocupamos porque nos explicó que pues tal vez va a tener que entrar en tratamiento, habrá que monitorear cada cierto mes si la desviación de la columna no sigue avanzando. Hay gente que ya muy adulta la puede ver que está totalmente encorvada, que realmente tiene una escoliosis ya muy severa. Y pues sí va a tener que estar en tratamiento, empiezan con plantillas y si las plantillas no funcionan, pues siguen con fajas y si las fajas no funcionan, pues incluso hasta una cirugía, ¿verdad? Pues por supuesto que la noticia pues fue devastadora para nosotros porque pues uno como papá no quiere que nuestros hijos sufran, no quiere que nuestros hijos pasen por ese tipo de cosas. No sabíamos de qué grado iba a seguir avanzando esta enfermedad. Mi esposa se le salen las lágrimas y pues realmente ese día que nos dieron la noticia, pues entramos en pánico. Ya más calmados, al siguiente día tal vez, platicando mi esposa y yo, dijimos, pues vamos a tomarlo con calma. Tenemos un Dios que todo lo puede, un Dios que nos ha enseñado que es maravilloso, que nos ha hecho milagros por donde quiera que caminamos, por donde nos ha abierto puertas de bendición donde quiera que estemos. Y creo que es el momento de confiar en Él. Y en verdad, a partir de ese momento, soltamos la enfermedad. De hecho, no volvimos a tocar el tema. Brisa la veíamos jugar, la seguimos llevando a sus actividades como si no pasara nada. Y pasaron meses, como 6 meses o más, para la siguiente cita, donde quería ver el doctor a ver si estaba avanzando o qué tanto estaba avanzando. Y mi esposa lleva a Brisa a sacarse la radiografía y el radiólogo, ya que saca la radiografía, le pregunta, ¿por qué se la mandaron a hacer? Y mi esposa, por escoliosis. Entonces, pues la revisa el radiólogo y dijo, bueno, pues que la revise el especialista. Bien, a los 2 o 3 días tiene la cita con el especialista saca la placa, la pone ahí en la luz y le pregunta, ¿por qué sacó la cita? Y le dice mi esposa, bueno, es que usted nos diagnosticó escoliosis y mi hija tenía una desviación en la columna, que mi esposa incluso vio, y pues la traigo a revisión. Y le dice el médico, ¿la mandamos a poner plantillas o algún tratamiento? Y mi esposa le dice, no, nada. Se queda pensando el médico y le dice, pues su columna está perfectamente derecha. Y le dice, acérquese, venga a ver la radiografía. Y dice mi esposa que como una regla. Y en verdad me conmueve porque Dios nos dice, aún no entiendes, aún te vas a seguir preocupando, aún vas a seguir afanado con las cosas del mundo, aún vas a seguir
terco viviendo en esa ceguera espiritual? ¿Aún no vas a creer en mí? ¿Cuándo vas a confiar en mí? Y en verdad, hoy Dios nos viene a decir que necesitamos anhelar ser curados de esa ceguera. Si tú aún vives en una ceguera total, hoy es el momento de cambiar. Hoy es el momento en que Dios te ha hablado para que des ese primer paso. Y ese primer paso es recibir a Jesús en tu corazón. Yo no sé si alguien de los que viene por primera vez no ha hecho la oración de fe y realmente quiere que este día sea ese primer paso para alejarse de la oscuridad, para alejarse de esa ceguera, para empezar ese proceso en el que usted puede empezar a ver. No sé si tenemos a alguien que venga por primera vez, por allá, que nos acompañen. Si me acompañan aquí abajito, vamos a ayudarles a hacer una oración. Es una oración muy sencilla, que incluso todo agua viva se lo vamos a hacer. Por favor, si me acompañan, por favor. También allá en casa, si usted sintió que Dios le habló el día de hoy, yo le pido que también ahí en su casita se ponga de pie. Por favor, si gustan pasar aquí enfrente, nosotros les vamos a ayudar. Dice la palabra que simplemente si lo haces de corazón y lo dices con tu boca, es suficiente para ser salvo. Y si por favor los pastores ahí nos ayudan. Y toda la iglesia, si se pone de pie, por favor, nos ponemos de pie. Estiramos nuestras manos. Y por favor, vamos a repetir. Espera un segundo. Ya me la robaron. Y dice así: Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente. Te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo en tu Hijo Jesús, que murió por mis pecados, que fue levantado entre los muertos y que vive y oye mis oraciones. Te invito, Jesús, a ser mi Salvador y el Señor de mi vida, a gobernar y reinar mi corazón desde este día en adelante. Ruego que me envíes al Espíritu Santo para ayudarme a obedecer y a entender tu palabra. Prometo crecer en gracia y en conocimiento. Mi mayor propósito en la vida es seguir tu ejemplo y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Un fuerte aplauso para Dios. Amén. Fuerte, fuerte que es para Dios. Pueden sentarse, por favor. Pues muy bien, familia Agua Viva. Yo doy gracias a Dios por esta palabra, porque realmente me ha hecho también abrir los ojos. Yo sé que yo fui a un encuentro y Dios me curó de esa ceguera, pero creo que, y estoy seguro que no me va a alcanzar la vida para poder recuperarla completamente y entender perfectamente la voluntad de Dios. Pero tengo un corazón dispuesto de seguir aprendiendo, tengo un corazón dispuesto a seguir obedeciendo, a seguir creciendo espiritualmente hasta donde Dios me quiera seguir usando y seguir compartiendo de su palabra. Yo espero que en verdad esta palabra haya llegado hasta sus corazones, ha llegado en un corazón fértil, el cual vaya a dar fruto, y pues no solo fruto, sino testimonio también para la gente del mundo
que realmente necesita de nuestro testimonio, porque ellos viven en una ceguera total, que lo más cercano a una Biblia va a ser el ejemplo que usted les pueda hablar, o las palabras que usted le pueda compartir, o tal vez esa enseñanza que usted le pueda dar. Yo quisiera despedirme de la transmisión. Agradezco mucho y espero que podamos verlos la próxima semana. Les decimos adiós.